días, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Hoy comenzaremos ese gran estudio bíblico donde Dios va a tocar nuestro interior, o donde Dios va a tocar un corazón y va a ser un encuentro personal con cada uno de vosotros. Así que tú el día de hoy dispón tu corazón y tiene un encuentro personal con Jesucristo. Damos paso a Sonia Martín del Águila para que nos traiga ese gran estudio bíblico. Ya estamos en el estudio bíblico. Como ha dicho Miguel, el Señor hoy nos da la oportunidad de poder estar aquí, la oportunidad de leer su palabra y sobre todo la oportunidad de que Él nos hable a nuestro interior y que podamos hacer cambios dentro de cada uno de nosotros. Y quiero empezar orando. Señor Padre, gracias Señor. Gracias por el amor que sentiste por cada uno de nosotros. Gracias porque no escatimaste nada por amor a nosotros, Señor. Y diste aquello que más amabas por cada uno de nosotros, por los que fueron, por los que somos y por los que seremos, Señor. Gracias por la gran oportunidad que nos das de ser hijos tuyos. Gracias por la gran oportunidad que me das de poder exponer tu palabra, Señor, y te pido, Señor, el máximo respeto por mi parte, Padre, que pongas en mí, Señor, para poder expresarme y para poder hablar aquello, Señor, que tú tienes para tus hijos. Guarda, guía y pon atentos nuestros oídos a tu voz y no a mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a empezar y la verdad que este tema me ha encantado prepararlo. Es un tema un poco diferente. Trompetas. Sí, trompetas. Y esta historia, que está en el Antiguo Testamento, muchas veces la había leído, pero no me había puesto a profundizar en ello. Y el Señor lo ha puesto para que hoy lo hable. Y vamos a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo número 10, versículo del 1 en adelante. Y dice del 10, del 1 en adelante, hasta el versículo 8. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán a ti los príncipes y los jefes de los militares de Israel. 5. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. 7. Pero para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. El 8 dice: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo, por vuestras generaciones. Y aparentemente son instrucciones que están recibiendo en el pueblo, que están recibiendo como el tabernáculo, sobre las fiestas, por ejemplo, de la Pascua. Pues aquí nos está hablando de las trompetas de plata. Y cuando decimos que la palabra no pasa de generación, no pasa de moda, no pasa de tiempo, que esto fue parte de la historia que está en el Antiguo Testamento y que no va con nosotros, es una mentira. La Biblia sigue hablando en nuestros tiempos, con historias del tiempo de atrás, y haciéndonos entender que la palabra de Dios sigue viva y sigue hablándonos. Y cuando yo he leído esto, digo: uy, Señor, aquí quieres hablar. Y lo primero es que tenemos que decir cuando leemos estos 8 versículos es: Señor, haz de mí una trompeta para esta generación. Una trompeta es de la familia de los instrumentos de viento. Hay muchos tipos de trompeta.
Hay muchas, la familia de viento, de los instrumentos, tiene muchas composiciones, tienen diferentes sonidos, hay trompetas grandes, hay trompetas pequeñas, hay trompetas de diferentes materiales. No voy a dar una clase de trompeta, porque no la sé tocar. Y hablando de la palabra, hablando de la Biblia, hablando de la historia, hay una diferencia en cuando se nombra la trompeta en el Antiguo Testamento y cuando se nombra la trompeta en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos en el Antiguo Testamento o leemos en el Antiguo Testamento, es un símbolo profético lo que está utilizando la palabra de Dios, no solo aquí. Y en el Nuevo Testamento, cuando habla de la trompeta, vamos a ver dos ejemplos. Uno está en Primera de Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final tocará trompeta, porque se tocará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 y 17, en relación a la trompeta, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento es un símbolo profético, una manera profética de dirigirse a lo que iba a venir, pero en el Nuevo Testamento hemos leído que la trompeta se utiliza como símbolo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que se nombra la trompeta, está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Pero antes de que venga esa venida, esa segunda venida de Jesús, antes se va a levantar una generación que va a proclamar el Evangelio en este mundo, que va a proclamar el Evangelio en esta tierra, que va a proclamar el Evangelio en medio de este siglo. Antes de que venga esa venida de nuestro Señor Jesucristo, donde sus hijos seremos arrebatados y seremos llevados con Él al cielo, dice que se oirá el sonido de la trompeta. Eso es lo que quiere decir el sonido de la trompeta. Y esto nos habla claro sobre una generación que va a predicar el Evangelio como ninguna otra generación. Antes de la segunda venida de Cristo, la trompeta tiene que sonar. Mateo 24:14. Mirad qué dice. Mateo 24:14. Aquí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Repito, antes de que venga la venida de nuestro Señor Jesucristo, la trompeta ha de oírse, nuestras bocas han de abrirse, y el Evangelio ha de ser predicado en todo el mundo, en las generaciones, y entonces, después de la trompeta, viene el fin. El fin no ha llegado todavía, porque está esperando a que esta generación de trompetas, porque tú y yo
estamos en una generación de trompetas. Que hablemos, que prediquemos y que sea predicado el Evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y cuando dice a toda la tierra, es a toda la tierra, en todos los rincones, hasta por muy escondido que esté, hasta allí hemos de predicar el Evangelio. Hasta la última persona, hasta que el último ser humano tenga la oportunidad y de decisión de querer o no querer estar en Cristo, no vendrá el fin de nuestros días. Y dice que cuando llegue ese momento, lo corruptible será llamado incorruptible. Ahí la muerte será absorbida por la vida. Ahí, cuando venga la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor por fin será glorificado. Por fin nuestras almas serán completamente regeneradas y transformadas. Ahí estaremos con nuestro Señor por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. Y ahí, como dice la palabra, no hay ni dolor, ni crujir de dientes. Y yo me imagino la trompeta. ¿Cómo será el sonido de esa trompeta? ¿Cómo sería el sonido y cómo será el sonido de esa trompeta? Pues mirad, en la escatología bíblica, es el estudio de los últimos tiempos, cuando nos habla del sonido de la trompeta como el fin, como el paso de antes del fin, antes de que el Señor venga a reinar, me imagino que ese sonido tiene que tener un sonido muy característico. Con las trompetas, ¿verdad? Conocemos el típico toque de queda, creo que, para levantarse, y vamos conociendo pues pocas cosas, pero conocemos. Pues yo me imagino que ha de ser algo tan característico, tan especial, tan extraño o tan raro para nuestros oídos, que esto lo vemos en Números 10. Dios, trasladando todo esto, siendo nosotros esas trompetas que tienen que sonar antes de que el Hijo de Dios venga, antes de que el Señor se glorifique, Dios no puso la iglesia para hacer bulto. Dios no puso a la iglesia para pasar desapercibida. Dios no puso la iglesia para ser una entidad más en este mundo de todas las que hay. Por mucho que sea algo cristiano o aparentemente de hijos de Dios. La iglesia, en ningún momento la Biblia la compara con un violín, que nos relaja la música del violín. No compara a la iglesia con una flauta dulce que a nuestros oídos nos acaricia, ni una arpa que te inspira y que trae calma y que trae sosiego. No, la iglesia es una trompeta que mueve la gente a la guerra, que mueve la gente a conquistar, que mueve la gente hacia el poder de Dios y que mueve a la gente a que se cumpla el fin de los días, predicando el Evangelio a todo el mundo. En Números 10 he encontrado 5 puntos, 5 características de la trompeta que podemos aplicar a nuestra vida. El punto número 1 es que tenemos que saber el valor que tenemos para Dios. No creer en el valor que Dios ha puesto en nuestra vida, sino saber cuál es.
¿Por qué digo esto? ¿De qué material estaba hecha la trompeta? Versículo 2. Hazte 2 trompetas de plata. De plata. Ese es el material en el que está hecho esa trompeta. La plata tiene un significado en la Biblia y significa redención. ¿Por qué digo eso? Jesús fue vendido ¿por cuántas monedas? Por 30 monedas. ¿De qué material? De plata. Para que las trompetas suenen, para que nuestra boca se abra y funcionen esas trompetas y funcionemos nosotros correctamente, tiene que haber en nuestra vida redención. Solo los redimidos, solo los que han sido lavados con su sangre, solo los que tienen esa comunión con Dios, los que han sido sellados por sangre, solo esos son los que van a ser utilizados como trompeta. Esto está así escrito. Esto es palabra de Dios, aunque a veces no nos guste escucharlo. Dios invirtió en nosotros. Cuando nosotros invertimos en algo, no lo hacemos porque sí, lo hacemos con la esperanza de que lo que ahora es inversión, mañana será ganancia. Pues nosotros fuimos inversión en Dios. Y mi pregunta es, ¿estamos siendo de ganancia para Dios o de carga? La Biblia dice, hay un versículo de la Biblia que dice que el Señor nos redimió no para que viviéramos para nosotros mismos, sino para que viviéramos en Él. Eso es palabra de Dios. Por ese motivo, Dios nos redime. Estamos muy confundidos cuando creemos que la prosperidad humana es el coche que tenemos, es la casa que hemos adquirido, que es la comida que compramos y comemos. Eso no es la prosperidad. Esa no es la prosperidad que Dios nos enseña en la palabra. La verdadera prosperidad apunta, direcciona hacia el propósito de Dios para nuestras vidas. Las profecías del Antiguo Testamento están direccionadas hacia el Hijo del Hombre que tenía que venir. Esa es la verdadera prosperidad. El trabajo que Dios nos ha encomendado, esa es la mayor prosperidad que nosotros como hijos de Dios y como seres humanos tenemos. La prosperidad es hacer que su voluntad se cumpla. Esa es nuestra verdadera prosperidad. ¿Que viene con prosperidad económica? Bienvenida sea. El segundo punto, el primero era que la trompeta era de plata y que tenemos que saber el valor que Dios nos puso para hacer su obra. El segundo punto es aprender a trabajar en equipo. ¡Ay, cuánto nos cuesta! ¿Por qué digo esto? Versículo 2, seguimos leyendo. Hazte 2 trompetas de plata. 2 trompetas de plata. No una, 2.
por si no fuera bastante el sonido de una trompeta, 2 trompetas de plata. Jesús enviaba a sus discípulos solos, de 2 en 2. El que de nosotros no sepa trabajar en estructuras, el que de nosotros no sepa trabajar en equipo, nunca será utilizado por Dios. La iglesia no es cómoda. Y si lo es, no debería serlo. La iglesia no es solitaria. Y si lo es, no debería de serlo. La iglesia entiende lo que es trabajar en equipo. Y si no lo entiende, lo debería de entender. Punto número 3. El primero era entender el valor que tenemos en Dios. El segundo punto es aprender a trabajar en equipo. El punto número 3 es estar preparado para las tribulaciones. Estar preparado para las tribulaciones. Versículo 2, seguimos leyendo. Hazte 2 trompetas de plata. De obra de martillo las harás. ¿Cómo se hace a martillo? Una trompeta de plata o 2 trompetas de plata. 1. La plata se cogía, se metía al fuego, al horno ese máximo, y cuando la plata estaba de color naranja de lo que quemaba, a martillazo limpio, íbamos haciendo el molde, y vamos moldeando, y cuando ya se endurece, de nuevo al fuego, y martillazo limpio, hasta tener una trompeta. Hemos de estar preparados para la tribulación del martillo y para la tribulación del fuego. Las auténticas mujeres de Dios, los auténticos hombres de Dios, crecen, se desarrollan, se multiplican, dan fruto, se forman en el fuego y en la tribulación. Cuando somos puestos al fuego, no solo Dios ve si realmente somos hijos o no somos hijos. Cuando somos puestos al fuego, cuando somos puestos en la tribulación, sale el cristiano y el falso. Sale el hijo de Dios y el aparente. Eso se ve en el fuego. Eso se ve en la tribulación, no en los momentos bonitos. En lo bonito todo es maravilloso. En lo bonito todos somos amigos. En lo bonito ahí es todo flor y alegría. Pero en lo malo y en la tribulación se ve quiénes están y quién no están. Quiénes son y quién no son. Quiénes eran y quiénes no eran. Hemos de estar preparados para las tribulaciones. Lo otro que nos encontramos en el capítulo 10 de Números, esta trompeta no solo era de plata, no solo eran 2 trompetas, y no solo tenían que pasar por la tribulación, por el martillo y por el fuego, sino que esas trompetas solo eran útiles si se tocaban. Si no se tocaban, habían quedado muy bonitas, brillaban mucho porque era de plata y tenían mucho valor, pero no servían absolutamente de nada. Es decir, que el punto número 4 es predicar a tiempo, ya fuera de tiempo. Los cristianos sin voz, los cristianos mudos, no sirven para nada.
Los cristianos mudos ocupan sitio. Los cristianos sin voz pierden su tiempo, no valen para nada. Si yo no tengo voz, no sirvo para nada. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todas esas cosas maravillosas que las volvemos a leer. Linaje escogido. Real sacerdocio, no cualquiera. ¿Qué pasa? Real sacerdocio que viene de un linaje escogido por Él. Nación santa, sin pecado, perfecta. Pueblo que hemos sido adquirido directamente por Dios. Todo esto tan maravilloso no es para que se te vea bonita y bonito. No es para que se me vea espectacular y a ti espectacular. Que no. Seguimos leyendo. Es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es que nos encanta este versículo. Pero vamos a coger lo que realmente hay que hacer, porque aquí hay una declaración y una orden. Y nos quedamos con la declaración, con lo que somos, con nuestra descripción. Pues no, aquí hay una orden que hemos de cumplir, que es anunciar las virtudes de aquel, anunciar el reino de Dios, anunciar el evangelio puro, como a nosotros Dios nos escoge y nos saca de las tinieblas y nos pone en su luz admirable. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo para lo que somos, es solo para una cosa, y es ser trompeta en este tiempo. Tenemos que predicar el evangelio, aunque cueste, aunque te canse, aunque te aburra, aunque te dé vergüenza. Hemos de predicar el evangelio. Somos trompetas en esta tierra, porque para que llegue el fin, hemos de predicar a todos los rincones de la tierra. Y he entendido, preparando este estudio bíblico, una de las cosas es que Dios nos salva. Dios salva a las personas no solo para llevarnos al cielo, porque predicamos, si no quieres irte al infierno por toda la eternidad, donde hay crujir de dientes, donde solo hay llanto, donde solo hay tormenta, acepta al Señor y ya pasarás a la vida eterna. Eso es real, esa es parte del evangelio. Pero Dios no solo nos convierte para llevarnos al cielo, no solo para esto, sino que nos salva para traer el cielo a nuestras almas. Porque cuando nuestras almas están redimidas realmente, somos trompetas que hacen que los demás tengan la oportunidad de ser redimidos. Mirad, el plan del enemigo existe. Y si tú tienes y yo tengo familiares inconversos, Satanás tiene un plan para ellos. Tiene un plan para nuestros amigos inconversos, para nuestros familiares, para nuestros maridos, mujeres inconversos, para nuestros vecinos inconversos, para nuestros compañeros y compañeras de trabajo, para nuestro entorno inconverso. Satanás tiene un plan destructivo para sus vidas. Y ese plan no va a ser parado, no va a ser detenido hasta que ellos acepten a Jesús, si es que quieren aceptarlo. Si nosotros no damos esa palabra a los demás, dejamos sin protección a esas personas,
¿A qué me refiero con que dejamos a esas personas sin protección? Nosotros, frente a cualquier situación, nos sentimos que estamos seguros, tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios y que nada malo que no esté dentro del plan de Dios nos va a pasar. No solo seguridad, sino que sentimos la protección, que estamos protegidos, que Dios nos cubre, nos protege. Sentimos esa tranquilidad de que estamos en Él y sentimos una paz que el mundo no puede sentir. Pero si nosotros no predicamos el Evangelio, esas personas que están a nuestro lado, ¿cuándo vamos a entender que no van a tener esa paz, ni esa tranquilidad, ni esa protección, ni esa tranquilidad para sus almas? Por eso digo que si nosotros no hablamos, no predicamos la palabra, dejamos sin protección de Dios a esas personas. Ellos también necesitan sentir eso que nosotros sentimos. Y hemos de predicar al estilo de trompeta. La trompeta es un instrumento que si no lo tocas bien, te deja sordo. Es un instrumento que molesta si no lo tocas bien. Es un instrumento que si te lo están tocando aquí a tu lado, no puedes hablar con el que hay a tu lado. No es un dulce violín, ni una arpa melódica, ni una flauta dulce. No. La trompeta se tiene que escuchar. Prediquemos aunque se enfaden. Prediquemos aunque se burlen. Prediquemos aunque nos critiquen. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué más da? Somos trompetas para hacer ruido, no para dormir. El último punto, que es el 5 de Números 10, vamos a recordarlas. La primera del todo era saber el valor que tenemos para Dios, ya que la trompeta era de plata. El segundo punto era aprender a trabajar en equipo, porque no era una trompeta, eran 2 trompetas las que tenían que sonar. El punto número 3 es que estaban hechas a fuego y a martillo. Hemos de estar preparados para las tribulaciones. El punto número 4 era predicar a tiempo y afuera de tiempo, porque si nosotros no se coge esa trompeta y se toca la trompeta, será muy bonita, pero no sirve para nada. Y el último punto es tener la dirección y la cobertura de Dios. ¿Qué dice el versículo 8? El versículo 8 de Números 10. Vamos a leerlo. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. La trompeta la tocaban los sacerdotes, no el que pasaba por ahí. Esa trompeta tenía que ser tocada por sacerdotes. Muchas veces la trompeta no suena. Muchas veces la trompeta se queda atascada. Muchas veces esa trompeta no tiene sonido. Porque estamos buscando cobertura humana. Estamos buscando la cobertura de nuestros pastores. Que no digo que esté mal, es correcto. Pero solo buscamos la cobertura del hombre. Solo nos centramos en estar bajo la cobertura de la iglesia, que es correcto. Solo nos centramos en la cobertura ministerial, pero es que nos estamos olvidando de que la principal cobertura que necesitamos es la de Dios. Es la orden que Dios nos da para ejercer ese trabajo o cualquier trabajo. ¿Y qué pasa cuando solo buscamos cobertura en el ser humano? Que nos olvidamos de que Dios
nos ha ordenado, nos ha dado, nos ha mandado o nos envía a obedecer el mandamiento de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Un hijo que no está sometido a Dios, un hijo que no es obediente a Dios, un hijo que no está viviendo bajo la cobertura de Dios, es como un soldado sin misión y sin ejército. Un hijo de Dios que no está sometido a Dios, que no es obediente a Dios y que no está bajo la cobertura de Dios, es un futbolista sin técnica, sin entrenador, sin pelota y sin equipo. Un hijo de Dios que no está totalmente sometido a Dios, que no es obediente a Dios y que no está bajo la cobertura de Dios, es un músico sin letras, es un músico sin instrumentos y es un músico sin banda. El punto máximo, el punto mayor de un hijo de Dios es estar bajo el mandato, bajo la cobertura de autoridad, que es Dios. No hay otra autoridad mayor que la autoridad de Dios. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué pasó cuando multiplicó esos panes? Esos panes multiplicados, Jesús, se lo da ¿a quién? Se lo da a sus discípulos. Y esos discípulos alimentan a la multitud. Tú y yo nos entregamos a Cristo y Él nos da el alimento que necesitamos, nos da el alimento, la vida eterna que necesitamos. Para nosotros, no, para alimentar a la multitud, para dar de lo que Dios nos ha dado al resto que no conoce de Dios. Esta generación, que es la última generación, o eso creo, ha de ser la más poderosa, porque es la que más ruido tiene que hacer, porque es la que la trompeta va a sonar. Somos trompetas. Dejemos de hacer invenciones. ¡Ay, va a venir una trompeta! Sí, eso es palabra. Tú y yo también somos trompetas. Mira, hace un día o dos estaba leyendo la ministra de Educación una frase que la voy a aplicar a este tema que va muy relacionado. Decía, tenemos que enviar a los niños a no hacer tantas clases online, a no hacer tantas videollamadas en clase, porque estamos teniendo muchos youtubers, pero que no saben leer ni escribir bien. Pues eso nos está pasando a nosotros. Somos unas trompetas que brillamos, que tenemos un tamaño muy bonito, que nos comparan una trompeta con la otra, que tenemos amor por las demás trompetas, que las trompetas están ahí, la mar de felices, que tienen un buen testimonio, que no tienen manchas de dedos esas trompetas, pero que no hacen ruido, pero que no predican. No nos damos cuenta de que si no hablamos, la venida de nuestro Señor está cada vez más lejos. Y esto nos da miedo. El Evangelio no es un Evangelio de miedo. No hemos de predicar, arrepiéntete porque Cristo viene y nos morimos. Es la realidad. Pero no estamos aquí para dar miedo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios juez, claro. Pero tiene un plan y un propósito. Y está establecido hasta que no se predique. Hasta el último rincón de la tierra. No va a venir el Hijo del Hombre. Tampoco es para relajarnos, pero no tenemos que vivir con miedo. Echa fuera el miedo. Escucho muchas predicaciones y me pongo las manos a la cabeza. Madre mía, vamos a predicar un evangelio para animar al pueblo a que se levante y a que predique en las calles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
dentro de nosotros. Cuando no predicamos a los demás, cuando la trompeta se queda taponada o se queda tapada o no se escucha o incluso desafina, que eso sería otro tema. Cuando la trompeta saca el sonido que no debe de sacar. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro día. Cuando esa trompeta no suena, cuando no predicamos, alguno de estos puntos está fallando. O que tenemos miedo al fuego, a la tribulación, y preferimos vivir ahí tranquilito, voy los domingos a la iglesia y ya estoy seguro, y ya estoy tranquilo, y ya, Señor, ya no me pidas más. O porque no sabemos trabajar en equipo, o porque todo lo queremos hacer, y como yo soy el gran pastor, como yo aquí todo lo llevo, yo lo llevo todo, no os preocupéis, y los demás que no crezcan, y los demás que no ejerzan, y los demás que no hagan lo que Dios les ha mandado hacer. No sé en qué fallamos de estos 5 puntos. Esta es la palabra súper especial que el Señor ha traído, porque toda la palabra que viene de Dios a veces duele, nos hace pensar, y a mí me hace pensar la primera. Que el Señor os bendiga y os doy las gracias porque ayer la reunión de oración estuvo súper bonita. Hemos cambiado de día, ha sido muy bonita y hemos podido sentir cómo el Señor sigue estando a nuestro lado, cómo el Señor nos empuja, cómo el Señor nos bendice, cómo el Señor escucha las oraciones y las cumple. Gracias por compartir este estudio. Si no lo has hecho, puedes compartirlo. Que pueda llegar a todas las partes para que no se vea mi cara, sino que se vea al Señor hablando. Así que, nada más. Nos vemos el domingo. El domingo en la reunión. Y por la tarde estaremos en una iglesia invitados, porque Miguel, ahí Dios le ha dado una semillita, tiene que dar fruto. Vamos a ver qué es ese fruto, qué palabra Dios tiene. Que el Señor os bendiga.